¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Suda, al mundo como cada fin de semana. Están jugando los colombianos, la están rompiendo nuevamente. Y en este caso, el que arrancó flojito el 2022, que lo dijimos la semana pasada cuando marcó un doblete, el día de hoy viene con una asistencia. Es cierto, arrancó bien arriba con un doblete y ahora bajó un poquitito con una asistencia, pero poquitito nada más, porque meter una asistencia y encima la asistencia que te da el empate del partido, nada, es la verdad extraordinario lo que está haciendo Rafita Santos Borré. Ya lo están leyendo en el título, por supuesto. No sé por qué le doy tanto misterio a las introducciones, pero me gusta definirlo, darle un poquito de magia a lo que es la editorial principal, lo que es el principio del video, lo que es la introducción, y después ir con el análisis en bruto, obviamente, y nosotros ahí vamos hablando un poquitito. Me encantaría hacerlo en directo el día de mañana, pero bueno, depende de ustedes. Si ustedes quieren que hagamos directos, ya sea en YouTube o en Twitch, lo dejan en los comentarios. Pongan Suda, queremos directo, así. Y después abajo de eso hacen su análisis del partido que quieran hacer en base a lo que hizo Rafita. Pero hay que decir que arrancó muy bien el 2022, que en los últimos dos partidos que jugó en este 2022 tiene 2 goles y una asistencia. Numerazos para Rafita, encima en lo que es la liga inglesa, la liga alemana, en el Eintracht Frankfurt. La semana pasada fue contra el Dortmund, en este caso hoy contra el Augsburgo, que está bien, no está en su mejor momento el Augsburgo, pero siempre es un rival que te complica en la liga alemana. No me pregunten por qué, pero siempre veo al Augsburgo empatándole al Dortmund, ganándole al Mönchengladbach, o sea, siempre te complica, siempre de alguna manera te complica, y en este caso gracias a Rafita se lleva un empate, aunque sea el Eintracht, que bueno, que viene haciendo las cosas bien, está ahí nomás de zona de Europa League, así que ojalá podamos ver a Rafita en la Europa League próximamente. Pero bueno, vamos a darle play si les parece. Antes se me suscriben, activan la campanita, y si les gusta el gorrito, también me lo dejan en los comentarios, con gusto. Nada, se los voy a agradecer. Así que vamos a darle play a lo que fue el resumen de este gran partido de Rafa, que en los últimos 19 partidos de este campeonato tiene 6 goles, 4 asistencias. Nada, buenos números. Es cierto que quizás un saldo goleador de poco número, porque son 6 goles en 19 partidos, pero hay que decir que lleva un periodo de adaptación esto. Santos Borré es un delantero que no es 9 de área goleador. Santos Borré es un goleador, sí, es goleador, pero también es asistidor. Es un jugador que se siente cómodo jugando con otro compañero más. Le gusta el juego asociado, le gusta el juego colectivo, y es también jugar para el equipo. Eso es una de las cosas que más me gusta de Santos Borré, que no es el típico 9 que se morfa a todas. No, es un 9 asistidor, un 9 que juega con el equipo, que le gusta jugar, como les digo, en colectivo, y eso se nota en cada jugada. Y acá viene el gol, que es un golazo. Primero, el pase en cortada de Rafa ahí con cara externa del pie muy bueno, y el control orientado que hace, no me acuerdo bien cómo se llamaba, iba a decir Camuda, pero no sé si se llama Camuda porque me suena ese nombre, pero no es, creo. Nada, me lo dejan en los comentarios, que a ver si lo llevo a leer. No dice ahí. Sí. Bueno, Camada, una cosa así era el nombre. No importa. Cuestión, hace un golazo, es verdad, engancha muy bien al arquero con la zurda, define con la derecha. Estas cosas de Borré a mí me fascinan, loco. Bajarla con una gamba, mirar con la cabeza para otro lado y tirar el pase, tirar el no look o bajarla con categoría. Son cosas que te das cuenta que tiene nivel y tiene jerarquía. En una jugada te puede bajar la pelota, te la baja así muertita al piso, y ahí te das cuenta la categoría que tiene. Miren acá tirando por un lado, pasando por el otro. En velocidad está bien, está entero físicamente. La verdad que lo veo muy bien, y sinceramente ahí estamos viendo el empate. Como les digo, la asistencia sirvió para empatar el partido, o sea, iba arriba obviamente el Eintracht, ya lo estamos viendo, pero sirvió para empatarlo aunque sea y llevarse un punto, arrancar un puntito, rascarlo, digamos. Y como les venía diciendo, de cara a lo que se le viene a Colombia, es muy bueno ver en buen nivel a los delanteros colombianos. Y en este caso Santos Borré creo yo que es una clave esencial en esta delantera de la selección colombiana. Veremos qué hace Rueda después, obviamente, pero creo yo que Santos Borré tiene que ser una fija en esa delantera, y el 9 puede ser Borja tranquilamente, puede ser Duván Zapata, o puede ser otro de los que viene arrastrando un gran presente,
que viene teniendo una buena actualidad, que estamos hablando obviamente de el gordito Muriel, el cachete Muriel, que viene últimamente mojando siempre. El otro día metió un doblete, metió un gol en Copa Italia, que le permitió pasar de ronda al Atalanta. Y bueno, hoy en día jugó contra el Inter, pero bueno, no fue un gran partido ni de los sudamericanos del Inter ni de los sudamericanos del Atalanta. Sin embargo, Rafita siempre cumple, siempre está al pie del cañón, siempre te demuestra por qué es un delantero de élite y te demuestra también por qué es un delantero top del continente. Porque recordemos que River llegó un momento que no es que le quedó chico River, le quedó chico el fútbol que se juega acá en el continente. Le quedó chico ese fútbol de Conmebol. Todos sabemos que Europa está un escalón más arriba en cuanto a juego. Después podemos discutir si por ganas, si por físico, por lo que sea que tenemos diferente acá en el continente, en la Copa Libertadores, que se juega más brusco, se juega más físico, si en base a eso se le puede competir. Pero hay que decir que Europa siempre está un escalón más arriba en jerarquía. Y Rafa está a ese nivel. Se nota en todos los fines de semana que juega, en cada partido que lo ves jugar, te das cuenta que es un jugador que nació para jugar en Europa, que tiene nivel para jugar donde quiera, obviamente, ¿no? Pero en base a eso, tiene raíces del juego que se asemejan a lo que es el fútbol europeo. Pero bueno, es una opinión mía, obviamente cada cual puede tener su opinión. Me gustaría que ustedes dejen la suya en los comentarios. Como les dije, si quieren que hagamos más reacciones en directo próximamente, que se van a venir, así que es obvio que va a venir, ¿no? Pero bueno, si quieren que lo hagamos en Twitch o en YouTube, lo dejan acá abajo. Y como no, nos veremos en el siguiente video que va a ser en un ratito. Veremos si Luchito Díaz ahora puede dar vuelta al partido. Va empatando 1-1 el Porto, así que veremos si puede meter algún que otro gol y llevarse los 3 puntos. Y en base a eso también poder traer un video nuevo acá al canal de Sudamérica. Nos siguen en Instagram también, como les pido siempre, ahí avisamos cuando subimos video. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, los quiero mucho y como nos veremos en el siguiente video. Chau, chau.